había encontrado. Muy buenas noches. Hoy tenemos como invitado al jefe del Distrito Superior de PEC de Montemaíz, el señor Carlos Bruno. Buenas noches, Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, Bartolo. Un gusto estar en tu programa. No, al contrario, Carlos. Nosotros tenemos que dar las gracias por haber aceptado la invitación y estar presente acá. Sé que tiene un trabajo enorme, bueno, y está dispuesto este momento para estar con nosotros. Carlos, vamos a empezar un poco cómo vos te iniciaste en EPEC, pero anteriormente vos hiciste el secundario, después la escuela técnica. Claro. Buenas noches. Primario, después la escuela técnica. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Vuelvo a repetir, un honor que me hayas invitado a este programa. La verdad que te felicito Bueno, mucho por este emprendimiento nuevo. Inquieto siempre vos, sí, así para que despuntar el vicio. La verdad que y llevarle a la audiencia a veces que está bueno, cosas que no se enteran por otro lado, bueno, sí, este programa es para eso, ¿no? Así que bueno. Yo soy nativo de acá de Montemaíz. Inicié mis estudios primarios y secundarios y acá en Montemaíz, y con la suerte de que en el año 79 se crea la escuela técnica, donde el título era técnicos electromecánicos, y bueno, soy primer egresado del Instituto Sagrado Corazón como técnico electromecánico. Me recibo en el 84 y las circunstancias del país hicieron que no pueda seguir los estudios terciarios. En ese momento en Montemaíz no había ninguna posibilidad de carreras a distancias y tampoco ningún título superior, claro. Así que bueno, había que... ¿Vos antes de entrar al PEC tuviste otro trabajo, Carlos? Sí, porque como la especialidad era técnico electromecánico, en el año 82, que empezamos el ciclo superior de la escuela técnica, nos daban la opción, si nosotros queríamos hacer la parte de práctica o de taller en el colegio, o hacerlo... Tenían pasantías. Pasantías claro. en las empresas locales. En las empresas locales. ¿Y ustedes cumplían un horario como si fueran al colegio? Exactamente. Ah, mira, sí, qué bien. Sí. Y ahí adquirían una práctica y una experiencia. Y mucha experiencia. Claro. Mucha experiencia. A mí me tocó ir a la empresa Ingersoll, donde estuve, lo teníamos a Juan Carlos Porello como profesor, y era el encargado de planta. Entonces él nos ubicaba en sectores normal. Había dos sectores puntuales ahí en la empresa, que era matricería y mantenimiento, donde el mantenimiento era mecánico y electrico, y yo elegí el mantenimiento. Claro, que era lo que más vos te sentías cómodo en ese momento. Exactamente. Y alternábamos algunos días digamos, con los chicos del colegio, pero eran muy pocos. Entonces, quien nos evaluaba eran la empresa en el cual trabajábamos. Disculpa que te corte para aclarar una cosa que no me acuerdo en ese momento, porque ahora ha cambiado los títulos, han cambiado un montón de cosas. ¿Ustedes tenían técnica y después tenían clases de secundario? O exacto, sí. Nosotros iban a la mañana y después a la tarde tenían clases. En aquel tiempo era distinta las carreras. Sí, había tres niveles: el bachiller, comercial y el técnico. El técnico, sí. El técnico. Entonces, los primeros 3 años eran básicos,
para después elegir la carrera. Claro. Entonces, si vos en los primeros 3 años veías que, porque ahí ya para en qué los primeros... para qué lado te inclinaba sería el caso, exactamente, ¿no? porque sí, vos tenías la parte teórica por la mañana y después teníamos la parte de taller donde hacíamos las partes básicas de carpintería, hojalatería, algo de electricidad, pero era muy, muy básico. Entonces vos ya ibas viendo el perfil que tenías, si te gustaba la parte práctica o no, claro, o la parte contable. Entonces en cuarto año, ahí vos decidías si seguía la técnica o bachiller o comercial. Y tenía también que decidir un año más de estudio. Claro, porque era un año más, claro. Bachiller y eran comercial 6 años, ¿no? 5, y eran 5 los otros. Y nosotros eran 6 años. Así que bueno, lógicamente uno ya entró con la cabeza en lo que era la parte técnica, la parte práctica, así que yo tomamos la decisión que en aquel tiempo no fuimos muchos de los que veníamos, digamos, de la primaria, los que seguimos la carrera, porque se comparaba mucho con las escuelas técnicas que había, que hubo en su momento, que no eran tan completas como esta. Claro. Yo recuerdo, yo recuerdo que en sexto año, cuando me estaba por recibir, fuimos a hacer charlas con los chicos de primaria. Y la verdad que nosotros nos sentíamos muy orgullosos de ser alumnos del Sagrado Corazón y de estar a meses de recibirnos como técnico electromecánico. Porque teníamos una física muy buena, teníamos una matemática extraordinaria y teníamos mucha práctica. Entonces vos terminabas el colegio y automáticamente tenía una salida laboral inmediata. En cualquier lado podías caer. Decir, inclusive o como empleado o en la parte exactamente privada, porque independiente. Te agarrabas, que de hecho hubo chicos que se dedicaron claro, a hacer electricidad y que todavía son... Sí, están en la función esa de independiente, de electricista, otra y si uno hace así memoria, todos los egresados de la escuela técnica hoy son profesionales, están a cargo en el caso mío, bueno, a cargo de la empresa provincial de energía de Córdoba, y también tengo compañeros egresados que están en empresas de Monte Maíz con altos cargos. Entonces había que dar vuelta un poco a la imagen de esa escuela, de esas no intentos, sino colegios técnicos que eran más específicos en lo que era la parte mecánica, en todo lo que es torno, toda esa parte. Lo nuestro fue muchísimo, mucho más abierto, mucho más completo, muchísimo. Claro. Salimos con un nivel académico, la verdad que no, si volverían a hacer, lo volvería a elegir. Bueno, es una buena promoción para la Escuela Técnica del Sagrado Corazón de Montemaíz, ¿no? Sí, por ahí, la verdad que... por ahí la gente no sabe, no se visibiliza tanto todo esto, ¿no? Sí. Y a veces a través de los medios de comunicación puede dar una imagen, un pantallazo para que los chicos también que por ahí no le eligen tengan conocimiento de cómo viene esa parte, ¿no? Que por ahí hay mucha gente que la puede ignorar porque todos no conocemos todo. Sí, bueno, y después, inclusive con el nivel y las herramientas que tienen ahora. Claro. Hoy es la tecnología. No, ir bueno, seguramente mucha gente ha visitado el colegio en las exposiciones que han hecho. Señor, Nosotros teníamos un solo torno, una sola agujereada, ahora tienen un taller de primera. Pero también entre menos alumnos, ¿no? Quizás no eran muchos en la técnica. No, me parece que muchos elegían comercial o bachiller. Porque, y en la técnica era el menos. Porque era estaba menos promocionada. Exactamente, también. Porque te vuelvo a repetir lo que te dije antes, era como que había que tomar una decisión muy importante para seguir la escuela técnica, porque no se sabía que el nivel académico íbamos a terminar siendo todos casi que te han escuchado a vos, mucha gente seguramente va a elegir esa especialidad cuando tenga que ir en tercer año, ¿no? No, yo siempre le digo a todo el mundo que no duden más elegir. Allá, que respeto y cada uno tiene cual su pensamiento, pero esta tiene una salida laboral más inmediata, ¿no? Exactamente.
Carlos, y después en febrero del 86, creo que el 16 de febrero ingresaste a Yo, EPEC. para hacer ahí Paréntesis. entre que me recibo, como yo ya estaba trabajando en Ingersol Claro. como pasante y tomo la decisión de no seguir estudiando, entonces ahí sí ya me toma la empresa Ingersol, digamos, como empleado. Ah, vos después quedaste de las pasantías Claro, como empleado de exactamente. Ingersol. Yo quedo como empleado y más o menos para fin de año, o sí, principio de año del 86, el que era en ese momento jefe de PEC de Montemaíz, Roberto Facina, Roberto Facín. y que también lo tuve muchos años como profesor. Claro. También, Coincidía. también destacar los profes que tuvimos, excelentes Claro, profesores. por un lado por él o por otro lado Facina. Excelente, ¿no? Bueno, me llevaría mucho tiempo nombrarlos a todos, pero todos excelentes profesores que nos enseñaron muchísimo. Me va a buscar a casa, me propone si no quería, que había un ingreso en EPEC y cómo es, y si no quería ingresar a la empresa provincial de energía de Córdoba. Así que bueno, le dije que sí, que bueno, dice, ya te van a ir a llamar, así que bueno, el puesto era político. Eras jovencito cuando ingresaste, Carlos, porque son muchos años de PEC y... 20 años recién cumplidos. Cumplo los años el 20 de enero, claro, y ingreso a la empresa el 17 de febrero. Sí. 20 años recién cumpliditos. Del 86. Así que, bueno... ¿Te acordás los compañeros que tuviste en ese tiempo? Sí. Estaba como jefe Roberto Facina, administrativo Daniel Boneto, en la parte de redes estaba Ángel Sensini. Ah, Ángel, que se jubiló. Ahora se jubiló, poco, ¿no? Hace ya 3 años, 4 años. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Roberto Vivas. ¿Que también se jubiló Roberto? Roberto Vivas se jubiló, eso en la parte de redes. Y en la guardia estaba Eudoro Trentini, jubilado y vive, y Mustafa Malén, el turco Malén, que estaba en la guardia. Ellos dos eran de la guardia. Y debería haber ingresado ese mismo día Marcelo Salaverry, que también egresado del ¿Se egresó colegio. con vos? No, Marcelo era un año más chico. En la otra promoción siguiente. Claro, pero el tema es que a Marcelo le toca el servicio militar. Entonces él ingresa un año después. O sea, ese año lo tiene ocupado en otra cosa y en el año siguiente ingresa. En el servicio. ¿Y ahora se encuentra en Cosquín, y ahora, Marcelo? No, estuvo muchos años como jefe de distrito en Cosquín y después lo pasaron a Córdoba, capital, y ahora en la actualidad está en la oficina técnica de la delegación zona H, me parece, ahí en Carlos Paz. Carlos, viste que había como un mito que que tenían prioridad los que eran parientes, los que estaban trabajando, los que tenían un cargo en EPEC. Sigue, ese artículo sigue que bueno. Pero bueno, tenía ni Marcelo tampoco, ¿no? Porque entramos por política. Nosotros entramos por política. ¿No por mérito? No. Bueno, por mérito de haber sido buen... De haber tenido también los profesores junto con ustedes. Claro, de haber sido buen alumno. Trabajo, ¿no? De haber sido buen alumno. Hay una anécdota. Yo ingreso porque hay un compañero de colegio que dice que no. El que Facina había hablado primero era Daniel Zárate. El Dani Zárate. Sí. Y el Dani Zárate se había puesto un taller de electricidad independiente sí, y no quiso ser empleado, entonces... de ahí ingresaste vos. Y yo hacía algunos trabajitos con Daniel y yo le había comentado que quería salir de Ingersol. Y entonces él le dice a Facina, el que quiere salir de Ingersol es Carlitos Bruno, sí, váyalo a ver. Entonces ahí Roberto me va a ver. Y así después la gente se va jubilando con cualquier trabajo. Sí. E ingresan algunos que están... después, como contestando tu pregunta, todavía hoy, hasta hace un par de años, seguía siendo, digamos, ya después empieza un poco a meterse un poco más de lleno en la política y entonces en la empresa, entonces el sindicato
con la empresa empiezan a decir, bueno, 50% entra por como un convenio, política. como un convenio interno sería, familiar y después por política. Claro. Entonces yo entro por política y Marcelo entra por la parte laboral, porque en ese momento no había nadie de los hijos de los... Claro, no tenían familiares directos que podían ingresar, ¿no? Por ahí entonces, pasa todo eso. Entonces Marcelo entra por la parte política. Claro. Porque el llamado a dos ingresos llega a la municipalidad. Como había buen diálogo entre... Exactamente, claro. Entonces dice, bueno, hagamos una cosa, nosotros ponemos por la parte política, por la parte, digamos, como si fuese hijo de empleado a Marcelo, y por política lo ponemos, claro. En ese tiempo los radicales. Ajá. Eran los que estaban en la parte en el gobierno en Córdoba. Exactamente. En Córdoba. Así que yo ingreso por la parte del radicalismo. ¿Y después entraron los chicos que están ahora en su mayoría, después cuando se fueron jubilando? Bueno, no, después empezamos el periodo de donde empezó el primero que se jubila, es Roberto Facina, que se va con una jubilación anticipada. Claro. Después de eso, en realidad el primero que se empieza a ir fue Daniel Boneto, que se empieza a dedicar a la política. Se dedica a la política. Exactamente, claro. Que él siempre me decía a mí, anda preparándote, porque yo me voy a dedicar a la política, claro. Y yo le decía, pero recién empezás, son tus primeros pasos, y bueno, la verdad que... ¿No le tenía fe? No es que no le tenía fe, pero hizo una carrera política muy buena, muy interesante, entonces, que de hecho me deja a mí después el camino libre para yo poder llegar. Es decir, yo tengo 50 y 50 parte que mérito, y también lo mío fue también mucha suerte. Yo tuve mucha suerte. Estar en el lugar justo, ¿no? Sí, porque primero Facina tiene unos problemitas ahí. Primero Daniel se va. Cuando él se va, en el convenio colectivo de trabajo dice que toda persona que deja el puesto, él se va con un permiso, él no renuncia a la empresa. Se va con una licencia, en todo caso, ¿no? Exactamente. Entonces yo empiezo a cubrir, a estudiar, porque antes se estudiaba como ahora, para ir escalando, claro. De categoría. Entonces yo en ese momento estaba Facina, Daniel, era muy difícil, aparte era difícil llegar, no era tan abierto como claro. Ahora. La gente de antes era un poco más reacia al crecimiento. O sea, el que llega tiene que llegar bien. Exactamente. ¿No? Sí, aparte yo tenía pocos años de experiencia, claro. En la empresa. Años de experiencia, años de vida. Sí. Entonces empiezo a prepararme, a copiar, y lo hacía cuando Roberto se iba de licencia, Daniel pasaba de jefe y Daniel me llevaba claro. A la parte administrativa, y ahí machete, apuntaba y todo eso. Daniel se va, hace una suplencia de intendente, y en ese mismo momento Roberto Facina tiene un parte enfermo, y claro, quedamos jefe a cargo sin cosas. Entonces hablo con un jefe administrativo que conocía muy poquito, y yo le pedí que si no me dejaba prueba, yo no tenía la categoría todavía, claro. si no me dejaba, porque yo había en los periodos anteriores de la licencia de Roberto, me había quedado con Daniel y había aprendido, y lo único que me faltaba era el examen. Así que bueno, la primera vez confiaron, que ahí no recuerdo bien la fecha, pero sí el año, fue en el año 91, que quedo como jefe interino, claro. A prueba. A cargo, digamos. A cargo, sí. Me dijeron, bueno, fíjate a ver cómo. Y bueno, pasó una semana, pasó 10 días, 15 días, y a los 20 días, 25, vuelve Roberto, y bueno, evaluaron que las cosas se habían hecho bien. Vos pasaste a ser el más joven, ahora a ser el mayor, claro, en este caso.
Claro. En ese momento vos eras uno de los más jóvenes. Y ahora debes, no sé si sos el mayor, pero es uno No, de los no, mayores. soy el mayor. Sos Sí, el mayor sí, de soy con el todos los mayor. chicos Es que decir, está ahora. de los que yo te nombré, Sí. que eran mis compañeros, están, fallecidos. ¿Retirados o fallecidos? En Fallecido algunos Roberto casos. y Claro. el resto están jubilados. Están así que jubilados, están o sea, gozando de... Eras de- el menor y después pasaste a Y ser el pasé. mayor porque se ponen que tantos chicos jóvenes que ahora están Exactamente. en la actualidad trabajando en EPEC. Así es. El trabajo ha cambiado, ¿no? Sí, en totalmente. un montón de cosas. Totalmente. La tecnología avanzó mucho en esas áreas. En realidad lo que es la parte de distribución, hoy tenemos la suerte de decir que tenemos el 100% de preensamblado. Eso es un avance importantísimo. Yo creo que O sea, el 100% quiere decir que está todo el pueblo cubierto con preensamblado. todo el pueblo, Por que es eso a baja veces no tensión. ocurren, como antes que se cortaba la luz, los cables son más fuertes, más... Sí, tiene es otra- decir, antes de comenzar este programa, tuvimos Un desperfecto chiquito. Tuvimos un microcorte que ahora es lo que único ocurre ahora. no está pasando, que son los microcortes. Que bueno. ¿Por qué se producen, Carlito? Y si te doy la respuesta, te me vas a reír. Pero la gente más o Ya menos... te- ya te gente estoy lo viendo comenta. sí, ya te estoy viendo la cara pero estamos renegando con un tema que son las palomas monteras, que ¿Cómo es que se agarran los cables? Claro, Tócalo. en algunos sectores en el que ya los vamos detectando y vamos cambiando el puente, digamos, hay algunos sectores donde la paloma es tan grande que la distancia dieléctrica entre la base de la cruceta o por ahí se hace como un empiezan, contacto, no se sé. empiezan a jugar, y bueno, una en la cruceta, otra en el cable, y cuando se tocan apenita las plumas, hace de que... Porque eso es de segundos a Es veces. porque, ¿qué es lo que pasa? En Isla Verde hay ¿cómo es? Un elemento que detecta la falla. Hay una puesta a tierra. Sí. La fase se Ustedes fue a van tierra. directamente donde está la falla, le indica. No. ¿Cómo es? Bueno, ahora no me sale, pero el detector ve que hay una fuga de la fase a tierra. Entonces, ¿qué hace? Dice, se puede haber cortado un cable, se puede haber desprendido un aislador, Sí. hay una falla, ¿qué hago? La saco fuera de servicio a la línea. Pero dice, a lo mejor la falla fue y desapareció. Claro. Entonces a tantos segundos, microsegundos, la vuelve a conectar. hace una prueba. Claro. Como la paloma se cae, Sí. que lo vemos, ¿Se los electrocutan periodistas, ¿Se electrocutan? quedan, Ajá. pero 33.000 sí. volt Mira vos. las cocinas. Sí, sí. Que bueno, yo siempre cuando esto puede pasar, vos imaginate que tenemos el anillo de Montemaíz y tenemos 22, 23 kilómetros a Isla Verde. Claro. Entonces, por ahí un vecino nos llaman, che Carlitos, escuchamos una explosión acá en frente de casa, vamos, y en muchas oportunidades hemos encontrado la paloma muerta. Claro, muerta, sí. Y bueno, yo se lo paso a los chicos de la radio, como para, bueno, cuando uno dice una paloma te puede complicar la Sí, vida. es como que parecería, viste, algo Sí, raro. y bueno, y sinceramente es eso. Carlos, ya que hablamos de Isla Verde, te quería hacer una pregunta que no sé si... ¿se volvió a abrir la sucursal de Isla Verde? Porque lo saturaban Sí. a ustedes. Escuché algún comentario, porque viste, cuando uno hace una entrevista, por ahí se va interiorizando y me han comentado todo abrió esto, ¿no? el miércoles de la semana pasada. ¿Cuánto estuvo cerrada? Y estimo más o menos un año. ¿Le recargaban mucho el trabajo a ustedes? No, ¿O es que en realidad no. se reabrió porque No, era la necesidad de los no, reclamos se fueran al mismo pueblo? No, porque lo que cierra es la parte comercial. Donde cerraron los distritos, nosotros pertenecemos a la delegación Zona G. Belville, donde somos 9 distritos. 9 distritos que pertenecen ahí. Leones, Marcos Juárez, Cruz Alta, Noetinger, Surgente, Isla Verde, Corrales y nosotros. De esos 9 cerraron 3, Morrison, Surgente y Isla Verde. ¿Y ahora abrieron los 3? No, volvió únicamente Isla Verde. ¿Y por qué vuelve Isla Verde? ¿A pedido de qué? Y
Bueno, no, esa información no la hemos recibido. O sea, no es de tu... Y cierra la parte comercial, la parte técnica sigue funcionando normal. Los chicos de redes, conexiones, guardia reclamo, todo ese sector funciona normalmente. Lo único que no tienen es atención comercial, no tienen apertura a las oficinas comerciales porque, bueno, ese es un gran cambio, es decir, si dejamos un porte, si dejamos, claro, ¿dónde se vio el gran cambio? Vos me preguntaste, ¿hay mucho cambio? Sí, hay cambio, pero en la parte, volviendo a la parte de distribución, lo único que se hizo es reemplazar lo convencional, que eran los 4 cables desnudos, que cuando había viento se cortaban, peligro para la sociedad, porque una noche por ahí oscura no se veía y han ocurrido accidentes fatales con el tema de corte de energía. Bueno, en eso lo único que se hizo, se cambió por conductores preensamblados. En eso no hubo mucho cambio, hubo un cambio de tecnología, cambio de producto, pero no donde hubo mucho cambio, y esto viene a colación de la pandemia, fue en la parte comercial. Hoy prácticamente se hace todo más online, ¿no? Se hace, te puedo asegurar que el 99% de las cosas se hacen, si uno le agarra, si se saca ese tabú que tiene uno con la tecnología. Claro. En EPEC, Lo que estaba con, a esta cara no la veo nunca más. Uno antes estaba acostumbrado a tener el sellito, ¿viste? Claro. Que te daban la factura con el sellito puesto y vos te lo llevabas a tu casa. Y a veces es difícil acostumbrarte a estas cosas que hoy en día vos pagás y... Es que no existía una factura paga sin el sello. Bueno, yo creo que porque eran controles de auditoría. Claro. Nosotros teníamos, si después vamos a hablar un poco de historia, no me quiero adelantar a lo mejor pero yo tenía controles sigo teniendo 1 o 2 controles de auditoría permanente, y iban a tu casa y te decían, ¿me puedes mostrar una factura? Sí, señor. Y veían el sello. Sí, eso es cierto. Y después iban al sistema a ver si coincidía. Claro. Si coincidía. Bueno, hablando un poco, tocamos el tema de la pandemia, ¿no? Y de la cuarentena, porque una cuarentena estricta, después vino la pandemia. Y creo que lo que más va a quedar de todo eso va a ser la virtualidad. Claro. ¿No? Yo creo que lo que más va a quedar. Después yo creo que lo vamos a organizar de distinta manera. Y redondeando el concepto de los cambios, ahí sí se vio un cambio que nosotros tenemos que rearmar la oficina. ¿Por qué? Porque no tenemos más cobranzas de hace 3 años, claro, donde eso nos generaba un montón de tiempo, claro, la recaudación. Sí, porque tenía que haber personas especiales para eso. Exactamente, tenías que tener un cajero, y después toda la parte de movimiento de altas, bajas, cambio de titularidad, todo se hacía en la oficina. Claro. Todo eso todo no se hace más. Claro. No se hace más. Entonces, todo el personal que estaba abocado a esa tarea, en el caso de Montemaía ahora lo estaba haciendo y lo sigue haciendo Leonela Sensini, ella tiene que armar todo de nuevo. Armar todo de nuevo, porque claro, se encuentra con que no tiene ingreso de gente. ¿Leonela era más nuevita? Leonela es la hija de Ángel Sensini, por eso digo, la más nuevita, creo. Sí, hace 3 años que hay. ¿Nunca hubo una mujer en EPEC? No, la primera. La primera vez, ¿no? Tiene cuando ingresó. ¿Y cómo se lleva ella con todo un grupo de hombres, no? Es especial, Leonel es especial. Tiene un don especial, tiene un carácter muy especial. Ella nos guía a nosotros. ¿Y todo estaba adecuado para que ingrese una mujer en ese momento? Sin querer, sí, porque el distrito cuenta con 2 baños independientes, entonces uno lo destinamos, que era lo más delicado, lo más delicado, exactamente. Así que sí, estaba preparado y bueno, uno con todo el cuidado de... ¿Cuánto hace ya que está Leonel ahí? 3 años, ya 3 años. Sí. ¿Ella estuvo estudiando o no, ella sí entró por la parte familiar. Claro. Ella entra porque el papá se jubila
y entra su hija en este caso. Después, lo que pasa que a veces, pero ¿quién entró por la parte política? Es decir, a veces los ingresos se dan, digamos, son 10 ingresos. Sí. Y no es que entra uno por política en Montemaí y uno por bolsa de trabajo. Claro. No, a lo mejor entra uno por bolsa de trabajo en Montemaí, pero el de política entra en Retinger. Claro, en otro lado. Exactamente, así es como se maneja. Carlito, vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a seguir hablando de PEC y con el dale, jefe, con mucho gusto. Con mucho del gusto. distrito de Montemaí de PEC. Ahora continuamos. Señor cliente, no abone su factura por Mercado Pago. No estamos habilitados para gestionar cobranzas por ese medio. Es una información de Esevisión. Solicitamos a nuestros abonados nos envíen su email por WhatsApp al número 351 65 57 454, aclarando nombre del titular del servicio o número de abonado, o llegarse personalmente a nuestra oficina comercial de lunes a viernes de 8 a 12 horas para ser registrado en la base de datos de usuarios. Nuestro pedido es para que usted tenga la opción de recibir la factura vía correo electrónico. Bueno, ahora continuamos con el jefe de PEC, el señor Carlos Brunos, que estamos charlando un poco de los empleados del distrito. Carlos, ¿cuentan con los empleados necesarios como para cumplir todas las tareas? Bueno, en realidad nosotros éramos 7 hasta hace un año y bueno, tuvimos a Santiago Belino que renuncia. Tiene un trabajo particular él, ¿no? Renunció para irse a una empresa familiar, así que Santi estuvo un año con permiso, sin goce de sueldo. Cuando se le cumple el año, él toma la decisión de renunciar. Y después, bueno, tuvimos la mala fortuna, sí, la desgracia, de Pablito. De Pablo, que lamentable bueno, pérdida, ¿no? Para él y para el PEC y para el pueblo. Un chico muy querido, Pablito Malé. Realmente fue... Lo estamos esperando. Fue un golpe, claro. Es que lo estamos esperando que salió de licencia. Para nosotros está de licencia. Sí, se fue de gira, como quien dice. Exactamente. Sí. O como hice en su momento yo, sí, que me fui a trabajar a otros lugares y lo esperamos. Un chico que lo sintió todo el pueblo, lo sentimos todo el pueblo, ¿no? No se hizo público, pero todos tomamos la decisión de... no podía quedar en el anonimato una persona como Pablo. Tan querido. Entonces, la oficina del jefe de distrito lleva el nombre. Va a llevar el nombre de él. Lleva. Ya está hecho. Ah, ya está. Sí, ya está. No se dio a conocer eso. No, porque... Hay cosas que a veces uno no sabe y ahora está bueno que lo digas acá. No, que porque... parece el programa No, para porque
estamos dentro de una estructura que por ahí no es fácil imponer algunas cositas, entonces No, pero me parece lo más noble, a mí lo más, sí, pero lo más loable, ¿no? te vuelvo a repetir. Por ahí, Lo dije en sí. el discurso cuando estaba su familia, su papá, su mamá, y nosotros lo ponemos. Si hay alguien que lo quiere sacar, que lo venga y lo saque. O se agrega otro. Por ahí. Exactamente, No sé, pero es bueno, fácil. la oficina del jefe de distrito lleva su nombre. Bueno, lógicamente quedamos cinco personas. Lo que pasa es que la estructura hace de que yo ya tenga 30 días hábiles de licencia. Claro, para como hábiles. Claro, son hábiles. Tienen privilegio ya hay, los empleados públicos. Sí, todavía seguimos teniendo... Te hago una pregunta antes de olvidar. ¿EPEC es pública o es privada? ¿EPEC es una empresa pública? No, es provincial. Provincial. Es provincial, es pública, somos empleados públicos. Empleados públicos. No tiene... Y los beneficios, por lo que veo, de empleados públicos también. Días hábiles. Exactamente. Que no cualquiera los de tiene. De todos modos, no hay mucha diferencia porque los 10 días hábiles nuestros son Sí. los 14 días del empleado común, del empleado del privado. Digamos. Es del privado, Claro. nada más que se puede meter en esos 14 días un feriado y ahí se alarga un día. Se alarga, claro. Pero no es tanto, pero sí tiene sus beneficios. Si vos me lo decís. Sí tiene sus beneficios. Tiene sus beneficios. Claro. No es que es igual. Aparte, tiene sus los empleados beneficios. tenía otros beneficios antes, ¿no? Un porcentaje de la luz, un porcentaje Sí. de gas, no sé cómo vienen Bueno, ahora. estamos en una reestructuración muy grande y hoy por hoy los empleados de PEC ya no somos los empleados Los que tenían tantos beneficios. top como éramos Claro. hace 20 años. Hoy ya la paridad... Los beneficios son menores. Exactamente. Claro. De hecho, uno de los beneficios que prácticamente no tenemos y nos ha quedado con muy pocos kilos es el tema del artículo 77, que es el tema del servicio de energía eléctrica. De energía O sea, eléctrica. también lo hemos perdido, lógicamente, con razón, abusos, un montón de cosas. Excesos, sí, los excesos a veces los llevan que excesos. vos pierdas Gracias. otros Así que, pero beneficios. sí. Así que bueno, hemos quedado 5, 2 guardias, un administrativo, uno en redes ¿Y yo eso como puede ir jefe. suficiente, me decís vos? En realidad necesitaríamos uno, que se ha pedido a través de la delegación, Sí, se ha sí. pedido el ingreso, no sé cuándo llegará, y eso no lo decido yo, sino lo decide la cúpula de la empresa junto con el sindicato. Claro, el Eso directorio no de PEC, Es en ese decir, caso. nosotros pasamos un informe, es decir, en las condiciones que estamos ahora necesitaríamos uno más. Claro. ¿Para qué? Porque por licencia, por enfermedad, en estos momentos tenemos un compañero enfermo, ya un mes, de Franco. ¿Y durante la cuarentena tuvieron muchos aislados? ¿Tuvieron problemas? ¿Cómo se tomaron ustedes la cuarentena? Bueno, en EPEC? nosotros teníamos... Porque la cuarentena fue estricta, después la pandemia que ya cambia un poco, Claro, pero la cuarentena fue estricta. nosotros teníamos bien determinado la opción a trabajar remotamente o en los casos presencial sin atención al público como lo hicimos nosotros. Teníamos un poco la opción. ¿Y la ¿no? salida a la calle estaban? Sí, con todo el protocolo. O sea, los controles y todo eso. Sí, con todo el protocolo. Y bueno, menos Viva, el Paul y Lucas, Luis, yo y Leonela lo tuvimos al COVID, así que estuvimos aislados, pero el hecho de estar aislado, en el caso mío, yo no dejé de trabajar porque lo hice remotamente. Claro, la por hacia estructura, distancia, claro. Exactamente, así que... Sí. Pero bueno, se tomaron todas las... De hecho, tenemos auditoría exclusiva de COVID nosotros en la empresa. Claro. Hay un auditor que venía, lamentablemente también ese auditor tuvo COVID y falleció, que era de Belleville, así que lamentable también, muchos compañeros han tenido Carlos, la enfermedad. ustedes necesitan herramientas, ¿no? ¿Tienen las necesarias para Sí, movilizarse, para estar, Sí, o sea, sí, tenemos para el pueblo que es Montemay, que cada día crece un poco más? Sí, ¿Ustedes están abastecidos con todo? Sí, permanentemente. Esta nueva reestructuración de la empresa hizo también que donde más se necesita, porque antes todo lo usado venía a los distritos. Ahora hay otra mentalidad.
los distritos necesitan lo mejor, porque son los que están lejos de las delegaciones, lejos de Córdoba. Sí. Entonces, de hecho nos han cambiado una chata, tenemos una chata prácticamente 0 kilómetros, donde nos podemos mover perfectamente, y a recibir un hidroelevador 0 kilómetros para el año que viene. Ya está pedido a la empresa. Así que en el tema de herramientas no tenemos ningún inconveniente. Con esto de la pandemia, que mucha gente se quedó, más de todos los sectores independientes de trabajo particulares se han quedado sin trabajo, otros lógicamente no tuvieron la entrada que tenían anterior a la pandemia. ¿Hubo falta de pago en efecto de las facturas? Bueno, la empresa toma la decisión de que cuando entramos en pandemia, de no intimar y de no cortar y por ende no retirar. Es decir, hay 3 procesos: intimación, corte y retiro. Sí. Eso está suspendido hace 1 año y medio. Y lógicamente se ha acrecentado muchísimo. Y eso también aumenta la deuda. Sí, la morosidad. Debe ser terrible porque... La vuelta va a ser dura. Muy dura. ¿Y cómo la programarán? ¿Después en cuotas respectivas para que la gente lo pueda ir pagando? Porque... si vos ves, hay financiación, hoy hay hasta 30 cuotas, que inclusive, te vuelvo a repetir... ¿Fijas o con interés? No, con intereses, pero un interés muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. Y eso se hace todo a través de la página. Claro. Es decir, no es necesario financiar, podés financiar 1 factura, 2 facturas, 5, la deuda que vos tengas la podés financiar en las cuotas que vos quieras. Claro. Hoy, digamos, la pandemia y la virtualidad hizo que al cliente le sea muy, muy práctico, muy práctico. Sí, sí. Entonces, pero sí se acrecentó, Bartolo. Somos hijos del rigor. Somos hijos del rigor. Somos sí. hijos del rigor. A veces. Carlos, ¿se está haciendo un trabajo ahí entre Chazón y Pascanas? Sí, una obra tan necesaria de años. Yo creí que me iba a jubilar y no la iba a ver. No la iba a ver. No, pero te falta mucho, sos joven. Estuve a punto. ¿Ustedes se jubilan a los 60? Nosotros 65. ¿Cómo cuál? 65 años. Nosotros nos jubilamos a los 68 y después en el 2001 en la ley cambia la ley y nos jubilamos como el privado. Como el autónomo. Exactamente, sí. 65 años. Y... Pero el año pasado, 2020 y 2019, salió una pasividad que el que ¿Como tenía... un retiro voluntario sería? No, es una pasividad. Una pasividad. El PEC dice, te pasivizo. Te vas a tu casa, cobras un porcentaje. No el 100%. No, un porcentaje. Si te necesito... está a disposición. Estás a disposición. Claro. Si te necesito dentro de 5 años, la pasividad tenía que tener dos condiciones. Sí. 20 años de aporte a la caja de la provincia y tener 55 años de edad. ¿Por qué? Porque esos 20 años, 55 años de edad, te jubilás a los 65, son 10 años más de aporte, claro, que te exige para ser jubilado de la provincia, que tenés que tener 30 años. Claro, y a vos cuando te daban la pasividad te seguían descontando los aportes para después llegar a la jubilación. Para la ordinaria. Claro, para la ordinaria, claro. Le erré por 20 días. ¿Por edad o por años? Por edad. Mira vos. Porque yo tenía 54 años al 31 de diciembre del 2020. De ese año. Y los 55 los cumplí el 20 de enero. ¿Y no vino una prórroga? ¿No pudiste enganchar una prórroga, nada? No. Si no sé si estaría haciendo la nota como jefe de PEC. Lo puede haber hecho los mismos jubilados, con la experiencia que había adquirido anteriormente. Pasivizado, no jubilado. Bueno, pasivizado. Pasivizado, si vos querés poner ese término, queda más lindo. Sí. Bueno, estamos hablando de la ruta de Chazón, que vos me decías que pensabas que no la iba a ver, pero creo que se hace realidad ahora, ¿no? Exactamente, ya está. Creo que lo que es postación está en un 100%. ¿Explicá bien por qué? Sí. Porque hay mucha gente como yo que no sabe qué es postación. Bien. ¿Es clavar poste? Exactamente. Lógicamente la línea consta de una postación de hormigón, después viene el tendido de cable y después es, digamos, el transformador que va, a transformar. Eso se hace porque anteriormente había una falencia. Lo que pasa es que nosotros tenemos, claro, ¿qué pasa? Nosotros históricamente tuvimos un problema que nosotros no lo sufrimos tanto porque somos los primeros. La energía acá viene de Isla Verde. Entonces, el que más damnificado siempre fue Pascana. Claro. Cada problema que tenía
en Montemaíz, en Escalante, en Laborde, era... ¿Y esta línea llega hasta Pascano o Chazón? Esta línea va a ser Pascana-Chazón. Ah, ahí está. Entonces, cuando haya, va a quedar doble alimentación. Claro, que alimenta Entonces, claro, los que tuvieron fallas hasta entonces hasta cuando este tiempo. Claro, cuando nosotros tengamos una falla entre Montemaíz y Isla Verde, ahora la energía va a venir desde Chazón. Entonces vamos a tener doble alimentación. Doble alimentación. Lógicamente que la capacidad que tiene la central Isla Verde es muy superior a la que va a tener la línea desde Chazón hacia Montemaíz. Claro. Vamos a cubrir a lo mejor las mínimas necesidades, pero sí nos vamos a poder alimentar. En un trabajo programado de un sábado, a lo mejor nosotros trabajamos entre Montemaíz y Isla Verde, y no necesariamente vamos a cortar el servicio. Claro, nos vamos a alimentar desde esta Chazón. otra línea nueva que se está no lo vamos a poder hacer un día lunes, un día martes, que con toda la demanda que tenemos. No tiene la fuerza necesaria como para llegar hasta acá. Pero sí lo podemos hacer un trabajo programado un sábado o un domingo. ¿Y toda esa obra, cuándo pensás que la va a ver finalizada o por lo menos? Esa obra ya está en ejecución. Y en estos momentos está, como te dije, todo lo que es postación de hormigón, sí. Ya está el 100%, falta únicamente lo que es conductores y lo que es el transformador que va a alimentar esa línea. Yo estimo que como van lo más, es como una casa, los cimientos, sí, y lo más importante ya se hizo. El que es tesado de conductores, yo calculo que si no es a fin de año, principio del año 2022, estarían ya habilitadas. Esa obra tiene un costo importante, ¿no? La verdad que no quiero tirarte una cifra, pero... Sí, bastante considerable. Son muchos millones, 40, 50 millones. Invertidos, ¿no? Invertidos. Eso a través de... Ahí no está toda ahí hay mucha inversión. Donde se hizo muchísima inversión fue en la central Isla Verde. Claro. La central Isla Verde la hicieron nueva, con 2 transformadores de 20 megavatios que están interconectados y bueno, han hecho una obra fantástica. Lo que pasa es que a veces la empresa no tiene la publicación que debería en los medios zonales. Ellos ¿sabe por qué, Carlos? trabajan mucho. Porque no tienen un programa dialogando para que la gente se pueda exponer aparte, y expresarle al público que está viendo en este momento todo lo que está pasando. Sí, y ahora con esta nueva dirigencia de la empresa estamos muy limitados en lo que podemos hablar, dando notas. Esto es un poco más lo que la vida de uno, sí. Y cómo fue mi trayectoria, sí, sí. Pero si por ahí vos me hablas de un periodista o de Montemaíz, me quieres hacer una nota radial o televisiva con respecto a puntualmente la empresa, claro. Ya yo no lo puedo hacer, sí, porque sí. Ya hay un medio en Córdoba, una persona que recursos claro. Que lo tiene que hacer él. Nosotros sí, no estamos ya tan habilitados como estamos, para eso, sino para hacer unos reportajes, digamos, exactamente. De otro pero estilo, en la inversión más grande que hizo en la zona fue en la central Isla Verde. Carlos acá dice Distrito 41, cantidad vigente, totales de contrato por tarifa y por localidad. ¿Qué significa todo esto que yo tengo acá? No, digamos... lo anoté para que me lo expliques, porque lo que pasa que... a lo mejor es simple, pero bueno, el que no sabe, no sabe, ¿no? Es la cantidad de suministros que tenemos por tarifa. Nosotros en Montemaíz hoy contamos con 3.844 medidores conectados. Para los usuarios, para todos. Todos esos son los usuarios. De los cuales está dividido en categorías. Residenciales, como ser casas de familia, sí. Tenemos 3.256 casas de familia. ¿Sabes que siento mucho? A mí me parece, o en los últimos años. Normalmente venimos, a mí me gusta un poco así la estadística, sí. Venimos con un promedio de entre más o menos 60 suministros por año. Crecemos. Sí, sí. Vos imagínate, yo ingresé con 1.750 suministros. Hace años.
tenemos 3.844. Sí. Montemaíz es una isla, vos sabés, Montemaíz tiene un crecimiento... La iniciativa privada supera ampliamente incluso a la pública. Es impresionante lo que está creciendo Montemaíz y bueno, y eso hace que nosotros tengamos que estar a la altura de las circunstancias. Claro, sí, lógico, ¿no? sí. Bueno, y por decirte, comercios, hay 486 comercios, 486 registrados por lo menos. Registrados, lógicamente. Sí, sí. Porque por ahí hay algunos que no están tan registrados. Digamos, hay suministros que son combinados, claro, que tienen un solo medidor y que tienen casa de familia y un comercio, un pequeño comercio. Sí. Ese es el combinado que le llamamos. Sí. Pero para nosotros eso, en lo que es tarifa, pasa a ser residencial. Claro. No está considerado. Por eso hay algunos pequeños comercios que no están contemplados en estos 400. Hay más comercio, hay mucho más comercio de 486 en Montemaíz. Vos sé que vos estás hablando, que a lo mejor un poquito fuera de este tema, ¿no? Me dijiste que había usuarios particulares, ¿cuánto me dijiste vos que había? 3.200... El residencial de 3.256 suministros. Montemaíz, si vos le sacarías una cuenta por 4, tendría mucha más cantidad de la gente, mucho más de habitantes de los que salen los censos. Bueno, si vos sacarías por familias tipo, digamos. En efecto se mide por habitantes. Los kilovatios de alumbrado público, sí, o decir, los kilovatios que consume el alumbrado público, sí, que tiene que ver, se calcula por habitante. Y esto te hace un cálculo una estadística. De los 3.256 se multiplica por 3. Por 3, bueno, yo lo hice por 4. Bueno, por una familia tipo, lo hice yo más o menos. Nosotros estamos, si vos sacás o el total de los suministros por 2,6 habitantes. Claro. Más o menos da lo mismo. Da lo mismo. Bien. Si vos sacás esta cuenta, no coincide para nada con el censo. Mucho menos. más. A lo Claro. mejor también depende que por ahí uno lo hace, pero por ahí hay gente que vivía en la misma casa, después hizo otra, tienen dos suministros que antes tenían uno solo. Porque no sé si se equivocan tanto los censos, ¿no? Y a mí me parece cuando vos ves cantidad para mí está más cerca de la realidad esto que no el censo. No, yo también creo Nosotros estamos cerca de los 10.000 habitantes. Estoy seguro que estamos cerca de los 10.000 habitantes. Sí, porque yo veo, por lo que vos me terminás, que no lo había sacado ante la cuenta de venir acá, por eso me sorprendió cuando me dijiste la cantidad esa. Quiere decir que para mí hay mucha más gente de la que nosotros vemos, sabemos que dicen los censos, ¿no? Bartolo, no hay tantas casas que vivan una sola persona o dos personas. No, casi... Estamos haciendo el problema de 3. 3% será. 3. Entonces, 5%. Vos, si sacás, acá estamos en 9.500, 9.600. Sí, casi 10.000, digamos, estamos ahí. 9.500, 10.000 personas. Y muchos negocios, ¿no? Sí, registrados por lo menos, muchos. Sí. Me parece que comercialmente Montemaíz es un pueblo muy pujante, muy atractivo para la gente de venir a por un negocio por todo el movimiento que hay en la semana. Porque si hubiera 9 o 10.000 personas, circula mucha gente también en los días de semana que son comerciales, que están abiertos los comercios. Tiene todo mucha eso. actividad comercial. Sí, mucha actividad, porque, ¿no? Si uno recorre partes de ciudades, uno ve muchos negocios cerrados. Montemaíz, gracias a Dios, creo que con esto de la pandemia... algunos esporádicamente que ha cerrado, pero no hay gran cantidad como ves en otros lados, y como te enfoca también en la televisión, que hay muchos negocios que han bajado las persianas hace mucho tiempo por la pandemia, por todas esas cosas. Montemaíz muy pujante, bueno, por todas las empresas, comercio, cerealera. Creo que por ahí viene un poco el auge, ¿no? Exactamente. Y si vamos a otro dato estadístico, Montemaíz consume más que los Escalante, La Gorda y Pascana. Claro. Tiene más consumo. Nosotros consumimos más. Nosotros consumimos más o menos 1.300.000, 1.400.000 kilos por mes. Hacemos un promedio de 14, 15 millones de kilowatts anuales. Claro, también haber más gente, y también haber más negocio, y se necesita más energía, y a comparar a otros pueblos que a lo mejor son más pequeños también en cantidad de habitantes. Sí, por supuesto, pero la pujanza de Montemaíz se nota muchísimo. Sí, muchísimo. Muchísimo. Carlos, me sorprendió cómo es esta estadística que vos mandás acá de los años, vamos a empezar por el 2020. Me sorprendió notoriamente la columna que de julio, que en consumo de electricidad, que está alta igual que la de diciembre, ¿no? Claro. O la de septiembre. No digo esto porque me sorprende, porque yo creía que en invierno se consumía menos energía. No.
Y también, si vos te pones, me puse yo a fijarme, que se repite prácticamente en el 2021, ¿no? Claro. Y en junio también. Y es más baja en abril y mayo. Nosotros consumimos, las empresas de energía consumen más en invierno que en verano. Y vos decís, pero si los cortes se producen en verano, entonces ¿por qué no se producen y aparte el en consumo, invierno? el aire acondicionado. Claro, pero bueno, muchos usan la resistencia para calefaccionarse. Exactamente. Entonces, ahí entra una parte técnica, muy técnica, que son dos cargas totalmente distintas. Yo conozco que acá en Montemayor hay algunos departamentos que tienen todo eléctrico. Sí. Que no han hecho la cañería para nada de gas y que consumen todo Bueno, hay eléctrico. barrios que no tienen gas. Hay barrios claro, en Montemayor que no tienen el y a gas lo mejor natural. Y compró una garrafa que te dura poco, más vale calefaccionás eléctricamente. Si vos le preguntás a los comercios, venden más termotanques eléctricos que no a gas. Para mí, te digo la verdad, de que cuando me puse a ver esto, me sorprendió porque yo pensé que en invierno el consumo de energía iba a ser más bajo que en pleno verano. No, es o igual o un poquito superior. Lo que pasa es que las cargas, es decir, vamos a entrar en un tema muy técnico y por ahí explicarlo técnicamente es difícil, pero ¿por qué no se producen cortes con tanta demanda como en el verano? Bueno, una carga es capacitiva porque hay muchos motores de aire acondicionado, y es más pesada, digamos. Y eso hacen que a la corriente eléctrica le genere un coseno de phi malo, y eso es como que a una manguera de agua le apretás la manguera, entonces necesita más presión, potencia, más presión, entonces eso hace calentamiento de conductor y todo eso. Pero no me quiero meter mucho es más o menos eso. Lo del invierno es una carga resistiva. Más leve, digamos. Resistiva. Claro. No, una es capacitiva y la otra es resistiva. Eso hace que a la manguera como que la agranda. Claro. Entonces el flujo de energía eléctrica va perfecto. Es un tema técnico. Por eso se da que en verano están los cortes y con la misma demanda en invierno no hay corte. Una cuestión técnica. Pero se consume muchísimo, muchísimo. Sí, a mí me llamó poderosamente. Y cada vez capaz que la franja vaya siendo más amplia en invierno que en verano. Bueno, son novedades que yo me acabo de enterar ahora de esto, porque yo pensé siempre que usando el aire acondicionado, usando mucha luz en verano, era mucho más el costo, más. Y hay zonas de Córdoba que prácticamente no tienen más factibilidad de gas. Entonces, todo el edificio está eléctrico. Eléctricamente. Todo. Carlos, todo. Acá, cocina, lavarropa, todo. Todo, para cocinar inclusive todo. Todo. Carlos, acá faltan líneas de electricidad en algún barrio, tienen que ir trasladando. Estamos para este año, están proyectadas 4 subestaciones. ¿Y para qué sectores son? No, es decir, todo lo nuevo... Tienen electricidad, pero... Claro, me está superando la capacidad del transformador. Claro. Entonces tengo que agregar subestaciones para que no pierda potencia. Claro, porque si no me supera la potencia del transformador y va a haber cortes. Entonces se han pedido 4 subestaciones. Una en el barrio de Monterrey. Eso se origina a raíz de que estamos muy concentrados. Claro. Ese es el problema que tiene Montemaíz. Que yo tengo 55 años y el límite de Montemaíz, la calle Formosa y paró ahí. Los 1700 que yo te dije cuando ingresé. Y la Misiones paró ahí. Y paró ahí. Se entiende la 1 de mayo. La primera cosa. Y la Pampa. Recién ahora la Pampa. Sí. Recién ahora. Entonces, los 2100 suministros que yo te dije que cuando yo... se consumen en aquel tiempo. Se concentraron en ese sector. Somos un pueblo de primera, claro. Porque cuando pusiste segunda ya... No, es que nosotros tenemos los mismos suministros que Cruz Alta. Claro. Con el ejido municipal de Cruz Alta 3 veces más grande que el Carlos, al Santa Bárbara, ¿le dan ustedes electricidad? Sí. ¿No viene la...? No. Es urbano ya. En su momento... No, hay 2 conceptos que son... que parecería lo mismo y no son lo mismo. Una cosa es jurisdicción y otra cosa es ejido urbano. La jurisdicción de PEC
ya está determinada de hace muchos años, Sí. cuando a las empresas distribuidoras de energía le dijeron, bueno, dennos la jurisdicción de ustedes. EPEC en su momento no la hizo, entonces, por allá por el año 70, y yo no estaba en la empresa, dijo, bueno, la jurisdicción de EPEC es el ejido municipal, coincide con... Lo que pasa es que el ejido municipal, distintos intendentes lo fueron ampliando. Claro, sí, seguro. Entonces, Santa Bárbara estaba fuera de la jurisdicción, Claro. dentro del ejido urbano, pero Pero fuera de la jurisdicción. jurisdicción. Sí, Entonces, en esos casos, la cooperativa, en este caso, quien suministra energía eléctrica en ese sector es la cooperativa de Colonia Bismarck, le cede a EPEC, le cede por una cuestión de mantenimiento, de facturación, y le cede el espacio para que EPEC suministre energía eléctrica. Exacto. Carlos, ya lo estamos despidiendo. Vos participaste de otras instituciones. Quizás a lo mejor por ahí hay un retiro voluntario de EPEC. ¿Te dedicarías a la política? Que por ahí es un tema que hay gente joven que se puede involucrar, medianamente joven, y por ahí sería necesario. En estos momentos te diría que no. No. ¿Tuviste ofertas? Tuve, sí. Por eso te pregunto. Sí, tuve ofertas muy directas en su momento, y bueno, las había aceptado en principio, y después, bueno, por una cuestión de interna no se dio, y bueno, no, en este momento, a pesar de que somos empleados provinciales y siempre tenemos el sellito de vagos, cuando se corta la energía a mí me produce una preocupación, una responsabilidad que, bueno, pasa por dentro, y el estar al servicio de la gente tantos años desgasta, como todo. Desgasta, y yo son muchos años, voy por los 30. Bueno, pero no sos un viejo, entraste demasiado joven, fueron los años ahí adentro. Es más. Es un trabajo que también se considera que mucho no lo tiene. Yo, de haber tenido la posibilidad, o tener en algún momento la pasividad, tener la oportunidad de acogerme a la pasividad, no es para... Me voy, sí, me retiro, sí, lo tengo, estoy convencido de eso. Pero Carlos, no para tirarme en un sillón y pasar la vida. Para hacer una cosa que no esté relacionado al servicio, claro, al trato con la gente, el trato... Yo debo creo que voy a empezar con la 4ª generación, que el abuelo le dice, va a tener que ir a hablar con ese que te trata, o no. Hay algunos que dicen, anda, que te soluciona todo. Sí. Pero bueno, yo creo que ya hemos cumplido una tarea importante, lo hice con mucha responsabilidad, lo sigo haciendo con mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Por ahí me voy y tengo chispazos con mis jefes, porque soy muy... Lo tenemos porque la empresa invirtió, pero también si uno se fija alrededor, no todos los pueblos tienen el 100% de preensamblado. Y esa es una gestión que se hace conjuntamente con... No es mía solamente, no, tengo un equipo de chicos, siempre tuve un equipo al pie del cañón, como quieres. Exactamente. Me estaba olvidando de un personaje también importantísimo que hoy está como jefe de distrito en Morrison, que es Cristian Colo. El Cristian, sí. El Cristian, que entró con Pablo. Entonces... Tiene la conexión. Y bueno, sí, permanentemente tenemos contacto con él, y él, siempre yo le digo que cuando ves la empresa de un lado, a cuando te sentás del otro lado, las cosas cambian. Pero... la responsabilidad que he tomado siempre, lamentablemente tendríamos capítulos para hablar, porque hemos estado solos con Ángel Sensini, los dos solos, y no teníamos un metro de preensamblado. Claro. Cuando se destruye más la cosa. Claro, y hubo madrugadas de
5 o 6 de la mañana me decía, Carlos, andá, tirate 5 minutos, media A hora, descansar. porque yo tenía que volver a abrir y él se quedaba solo, y bueno, toda una historia apasionante. Es decir, lo que hago lo hago con pasión, Sí, sí. más allá que soy un empleado. Carlito, Y estamos terminando porque me están haciendo seña que Perdón, ya perdón. pasó la hora. Perdón. No, al contrario, me Perdón, gustó perdón. porque la charla fue bastante amplia, bastante informativa. Yo te quiero agradecer la visita, la invitación para compartir este momento con nosotros, que este programa se titula Dialogando y lo que queremos con la gente es dialogar y que se exprese cómodamente, como cuando vienen acá. Por eso le damos el espacio, el único que se tiene que lucir en el entrevistado. Seguramente te habrás sentido cómodo, esperemos que sea así, y bueno, no faltará otra oportunidad para seguir charlando sobre lo que es tu trabajo, ¿no? Ser jefe de PEC no es fácil, bueno, y a vos te tocó en este momento y acá te tenemos y te despedimos con muchas gracias, Carlos. bueno, lo mismo digo yo, la verdad que me sentí muy a gusto, te felicito, como lo hice al principio del programa, la verdad que bueno, un emprendimiento y bueno, es como dijiste, la gente por ahí, el común que escuchó y va a escuchar tus programas, se va enterando y se va nutriendo de cosas que por ahí no, Sí, no que las por ahí sabe. no estaba interiorizado en la Exacto. cosa. Desde ya muy, pero muy agradecido a la invitación, fue un gusto, nos conocemos de muchísimos Sí, años, seguramente. así que me encantó, me sentí como en casa. como en casa cuando me cortaba el pelo, así que la verdad que me hiciste sentir muy, muy a gusto. No, yo te agradezco, Carlos. Y antes de despedirnos, vamos a decirles que el próximo miércoles vamos a tener como invitada a la profesora en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, egresada de la Universidad Nacional del Río Cuarto, Griselda Baldata, que va a venir a hablar de las próximas elecciones, que ya hace poco tiempo y acá en Montemaíz no se han movido el amperímetro para indicarle a la gente qué se va a votar, quién van a ser los candidatos, y ella, bueno, una amiga de mucho tiempo, yo he hablado con ella y me dijo que el próximo miércoles, si no pasa nada, porque con esto los aislamientos, todo eso no se puede asegurar nada, pero va a estar en el programa, porque ella ha sido senadora, ha sido diputada, y después se alejó un poco de la política, y ahora vuelve a incursionar en la política, entonces la he invitado para el próximo miércoles para que esté con nosotros, y bueno, que ella brinde la información a la gente de Montemaíz, que todavía nadie ha informado nada por lo que he visto y ya queda muy poco tiempo para las PASO, ¿no? Sí. Entonces va a estar Griselda Baldata, si no pasa nada, el próximo miércoles con nosotros hablando de política, de lo que va a venir para las elecciones que vienen. Gracias, Steffi, gracias, José, Steffi en cámara, José en controles, y nos despedimos hasta el próximo miércoles con seguramente Griselda Baldata, si puede venir desde Río Cuarto a hablar de política en este corto plazo. Será hasta el próximo miércoles.